Infecciones del tracto urinario por Escherichia coli. Gracias por estar en nuestro canal, te invitamos a suscribirte y dejar tu comentario. Las infecciones del tracto urinario es la respuesta inflamatoria del uroepitelio a la invasión bacteriana, generalmente asociada a bacteriuria, piuria y demás síntomas. Dentro de la infección del tracto urinario constituye una de las patologías de infecciones más frecuentes, tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario, con significatividad, morbilidad y altos costos médicos. Entre el 25 al 35% de las mujeres de 20 a 40 años han sufrido un episodio de ITU durante su vida. El riesgo incrementa en la menopausia, el 20 a 40% sufre una recurrencia. ITU en hombre es menos frecuente y se relaciona con cateterización o procedimientos quirúrgicos. ¿A quiénes afecta? Bueno, principalmente a mujeres de todas las edades, de todas razas y de todas condiciones. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los más frecuentes están una orina turbia oscura con mal olor o sanguinolenta, sensación de dolor o ardor al orinar, sensación de necesidad de orinar pero no poder hacerlo, presión o calambre en la parte inferior del abdomen o en la espalda, sensación de necesidad de orinar más a menudo que lo habitual. En ancianos o en niños pequeños puede haber incontinencia, una pérdida involuntaria de orina. En casos de infecciones urinarias de altos síntomas pueden incluir fiebre, náusea, vómitos, escalofríos y temblores o sudores nocturnos, sensación de malestar general, dolor de costado en la espalda e ingle, cambios mentales o confusión. En el caso de ancianos, estos síntomas a menudo son los únicos signos de una infección urinaria. Los factores biológicos genéticos están las alteraciones inmunológicas, anatómicas de la microbiota. Dentro de los factores de riesgo está sonda vesical, litiasis, uso de antimicrobiano, estreñimiento, disminución de estrógeno, aumenta el pH y disminuye los lactobacilos. Una madre con antecedentes de ITU y como lo dije anteriormente, las sondas vesicales. El esquema del tracto urinario, como todos lo conocemos, está compuesto por riñón, uréter, vejiga y uretra. Dentro de su clasificación, según la clínica, por la su localización, inferiores o de vías bajas, en caso de cistitis, uretritis, prostatitis, superiores o de vías altas, en caso de pielonefritis aguda, nefritis bacteriana aguda o difusa, acceso intrarrenal, acceso perinéfrico. Dentro de la etiología está ITU adquirida en la comunidad o ITU adquirida en el hospital. Dentro de la patogenia están la vía ascendente y la vía hematógena. Dentro de la clasificación según el grado de complicación, el ITU no complicada, que ocurre en mujeres sin enfermedades de base y sin anomalías funcionales o estructurales del tracto urinario. La pielonefritis aguda no complicada es menos común que la cistitis, en relación de 1 en 28. Lo que es las ITU complicadas en pacientes con altas patologías base, como pacientes con diabetes, inmunodepresión, insuficiencia renal, entre otras, o anomalías funcionales o estructurales del tracto urinario, cálculo, obstrucción, hipertrofia prostática, daño en médula, todos pueden inferir con el normal flujo de orina y defensas del tracto urinario. El ITU durante el embarazo. Aproximadamente el 90% de las mujeres tienen un mayor volumen miccional y la disminución del tono de la vejiga y uréteres predisponen a un mayor éxtasis urinario y mayor riesgo de flujo vesicouretral. En pacientes sondados, la bacteria adherida a la superficie de catéteres produce una exopolisacáridos que protegen a la bacteria formando microcolonia y posteriormente biofilm. ITUS recurrente, múltiples infecciones sintomáticas con periodos asintomáticos. Reinfecciones causadas por un organismo diferente del aislado originalmente. Recurrencia, repetidas infecciones con el mismo organismo inicial, lo que indica a una frecuente infección persistente.
Dentro de las patologías, dentro de la etiología están que es más presentes casos por Escherichia coli con un 80% de casos. También están infecciones agudas por Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia. Lo que es la Serratia y la Pseudomonas están asociadas a manipulación, lo que es el Staphylococcus subtipificus, infecciones agudas en mujeres jóvenes, y junto con el Staphylococcus aureus. También están transmisiones sexuales por clamidia, trichomatis, Neisseria gonorrhea, virus de herpes simple y lo que es la cándida, lo que es este hongo en el caso de pacientes diabéticos. La Escherichia coli uropatógeno ECUP, principal agente causal de ITU en la comunidad. Se presenta un total de 70-95% en itus nasocomiales, 50% con altos focos médicos y morbilidad. El Staphylococcus subtipificus, Proteus, Mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus galacteae, Streptococcus son responsables de la gran mayoría de los episodios restantes. Dentro de su fisiopatología, aquí observamos una microfotografía de Escherichia coli uropatógeno. El ECUP de dominación para aquellas cepas que causan itus. El análisis molecular de muestras son las mismas que causan infecciones en otros sitios extraintestinales, además del tracto urinario. Se denomina Escherichia coli extraintestinal patógena. Aquí miramos lo que es el proceso de adhesión, donde las células facetadas expresan proteínas integrales de membrana llamadas uroplaquinas, que actuarían como receptores para patógenos urinarios. Dentro de la patofisiología, los microorganismos desde el intestino o vagina colonizan la mucosa periuretral, ascienden a través de la uretra a vejiga, pueden a través de uretres alcanzar lo que es la pelvis renal. Los factores de protección frente a ITU, las bacterias que alcanzan vejiga tienden a ser eliminadas por el flujo de orina, también participan en las propiedades antibacterianas de la orina, en el caso de osmolaridad, concentración de urea, ácidos orgánicos, pH, presencia de citoquina y de inmunoglobulina A secretora. Ciertas glicoproteínas, Tan-Horfman, THP, producidas por el asa ascendente de Helen en concentraciones mayor de 30, inhiben la adherencia bacteriana al uroepitelio. La exfoliación de las células epiteliales superficiales de una vejiga respuesta a una infección con cepas de Filis tipo 1. En esta microfotografía de superficie del lumen de vejiga de ratón no identificado, mostrando la típica superficie de las células epiteliales hexagonales y grandes. Después de 6 horas de inoculación con colonias más de 10 elevado a la 8 de cepas filiadas, esas células son más pequeñas, diferenciadas y sin la típica forma hexagonal. Si dichas bacterias no son eliminadas por este mecanismo, inicia su adhesión al uroepitelio y la posterior infección. Dependiendo del inóculo, virulencia, evasión del sistema inmunológico, invasividad, capacidad de estimular la reacción inflamatoria, los factores de virulencia de ECUP juegan importante rol de manera individual, actúan cooperativa y coordinadamente para la regulación y expresión. Los factores de virulencia son usualmente codificados en cromosoma de ECUP y son parte aislada de patogenicidad. Está la alfa-hemolicina, factor necrosante, sideróforos, aerobactina y enterobactina, lipopolisacáridos, cápsula, isla de patogenicidad cromosómica, genes que codifican para la fibria. Serotipos específicos, como el caso de OKH, organelas adhesivas. Estos últimos son los más importantes factores de virulencia. Dentro de la adhesina, el Filis tipo 1, el manosa sensible y Filis P, manosa resistente, contribuyen a la virulencia. Al unirse a las células del huésped del ITU, evitan el flujo de orina normal.
También producen una serie de señales que facilitan la invasión bacteriana. Las fibrias, de acuerdo a la sensibilidad con el monosacárido manosa, la manosa son sensibles y la manosa resistente, la MS y MR. La MS se combina con receptores que contienen D-manosa, receptores que se encuentran en fagocitosis y hematía. Hemaglutinación se inhiben al agregar manosa. Y la MR se combina con receptores específicos que no contienen D-manosa, producen la aglutinación de los hematíes aún en presencia de D-manosa. Aquí miramos la estructura de Philip P y Philip tipo 1. La ecolivirulencia aquí están los genes, que es donde se traslocan, y cuál es la presencia que se presenta en el caso de ITU en el momento de su adhesión. Y bueno, todos estos son factores de virulencia, dentro que presentan también que la captura de hierro, que se conoce como sideróforos. Bacterias y huéspedes compiten por adquirir hierro, involucran a varias estrategias. El sideróforo bacteriano aerobactina secuestra el hierro con alta afinidad, mientras que la lipocalina 2 del huésped se une previamente a intermediarios. La aerobactina capta hierro en bajas concentraciones, como en orina diluida. La invasión de células huésped por ECO. La fibra H se une a receptores integrina. Los receptores disparan señales en cascada que involucran enzimas y proteínas. Estas acumulan el reordenamiento de actina, formando una membrana que se cierra y envuelve la bacteria. ECUP queda en compartimientos like endosomas en la malla de actina. Así la bacteria están en estado quiescentes y sirven como reservorio para recurrencia. La liberación de ECUP en el citosol estimula el crecimiento rápido y forma las comunidades bacterianas intracelulares, que se le conoce como biofilm. Aquí observamos en la imagen A lo que son abundantes leucocitos en orina. En la imagen B, células uroteliales exfoliadas y bacteriuria que indican ITU. En la imagen C observamos bacterias filamentosas. El ECUP puede colonizar células de transición y desarrollar IBSC. Aquí también seguimos observando lo que es un neutrófilo, una forma filamentosa, células susceptibles a la infección, la filis mediadora mediando la adhesión, la lipocalina 2, sideróforos, vesículas que secretan toxina y la filis tipo 1. En esta microfotografía de orina de mujeres con cistitis, en la imagen A se muestran bacterias con restos celulares, en la imagen B morfología similar a la CBI murino. En la imagen C se observan bacterias y filamentos con células exfoliadas en orina. En la imagen C, CBI y filamentos, y seguido está en la E y en la F bacterias en pequeñas que más cocoides que las típicas de Escherichia coli y largo filamento, y en la imagen G filamentos de variada longitud. Por décadas se consideró a ECUP como un estricto patógeno extracelular, y es que la internalización de cepas de ECUP con filis tipo 1 y en cepas superficiales facetada A a F. Aquí siempre lo que son los factores de virulencia, como se adhiere, donde está lo que es la invasión, la replicación y la exfoliación, donde producen el daño celular. Bueno, entre los datos epidemiológicos, basándolos a Argentina, es que el 95-98% de las IU ambulatorias son bacterianas. La Escherichia coli presenta la mayor cantidad, con los grupos también seguidos los grupos Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus. También está el Staphylococcus saprotíficus, el Staphylococcus aureus, Enterococcus, Streptococcus de otras especies y lo que es la Candida albicans.
El diagnóstico, bueno, el diagnóstico directo que se recolecta una muestra de orina. En cultivo están los medios enriquecidos, medios diferenciados y medios selectivos. Están las identificación por pruebas bioquímicas. También se estudian las serologías, que son usando AG, OH o K. En estos casos son los antígenos. Y por último, lo que es el antibiograma para ver la resistencia y la sensibilidad bacteriana. Gracias por haber estado en este video más. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal.